A continuación, la primera sesión de este congreso llamada El futuro que nos espera, una nueva era. Para hablar al respecto, invitamos a Daniel Velandia, Managing Director de Research a nivel regional y Chief Economist. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días a todos. Mil gracias por la invitación a su bolsa, doctor Jaime Humberto. Ya no lo veo. ¿Dónde está? Muchas gracias por de verdad permitirnos estar acá a compartir nuestra visión de la economía latinoamericana. Un placer saludarlos a todos ustedes. Estoy un poco nervioso, además yo nunca he estado con Mac Phantom. Esto parece un TED Talk. Voy a hablar mucho de política, cosa que también me pone un poco nervioso. Pero pues no hay de otra porque esa es la realidad del mundo y de nuestra región. Voy a dejar a Colombia de último porque tengo la tentación de hablar demasiado y Colombia pues obviamente de alguna manera está sobrediagnosticado, pero por supuesto les voy a compartir lo que estamos viendo en Credit Corp Capital con respecto a la economía y un poquito de política sin entrar en tanto detalle porque nosotros no somos expertos en eso. Y siempre hago la aclaración que cuando yo hablo de política no represento a Credit Corp Capital. Hablo por Daniel Velandia, por ahí está mi jefe, Juan Pablo Galán. No se preocupe, Juan Pablo, que esto no lo representa a usted. Bueno, voy a arrancar con un par de comentarios del contexto internacional. Y básicamente el comentario aquí es, yo siempre he pensado, sobre todo desde el 2008-2009, que lo más importante para los mercados es lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal. Y estamos en ese proceso. Yo pienso, si a mí me tocara poner un número de cuánto pesan las decisiones de la Reserva Federal en el comportamiento del mercado en los últimos 15 años, yo digo que el 90%. Sí, que la guerra es un tema, que el crecimiento, pero lo que le importa al mercado es que le tenga suficiente liquidez, nos den liquidez, las tasas estén bajas y tengamos donde meter la plata de una manera relativamente tranquila. Obviamente el escenario que estamos viendo de tasas elevadas en el mundo, el ciclo más fuerte de la Reserva Federal desde el año 94, las inflaciones más altas en 40 años en el mundo desarrollado, pues nos están poniendo en un escenario que justamente no se veía desde los 70s y por lo tanto yo no lo vi. Y por lo tanto muchos de ustedes no se acuerdan. Estamos aprendiendo en el día a día a saber cómo se digiere un contexto de muy alta inflación con probabilidad de recesión. Esa tabla que ustedes ven ahí son las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, no voy a entrar en detalle, pero es evidente en las últimas dos columnas que todas las revisiones son a la baja prácticamente últimamente y hay revisiones muy fuertes. Estados Unidos esperaba que creciera este año 5 al principio de año, vamos en 2 o menos, y China se esperaba 5,5 y vamos en 3. Obviamente eso tiene un impacto muy fuerte sobre la actividad económica mundial y la guerra entre Rusia y Ucrania ha consolidado los problemas que ya venían de atrás y una economía que apenas estaba recuperándose de la pandemia. En medio de este escenario, el mercado está loco, no sabe qué incorporar, porque insisto, creo que estamos aprendiendo. Estamos tratando de entender cómo se digiere este mundo que no se veía hace 50 años. Entonces, solo el bono del Tesoro llegó como a 3,60 hace un tiempo, se fue a 2,70. El 95%, diría yo, del mercado dijo, ya vimos lo peor de las tasas de interés de tesoros y ahí estamos otra vez. Porque Powell no nos tranquilizó, porque los miembros de la Fed siguen diciendo vamos a seguir subiendo y cometimos un error de política la mayoría de los economistas y me atrevo a decir que el mercado en general al pensar que la Fed, como en otras ocasiones, le iba a dar más peso al crecimiento y a la volatilidad de los mercados que a la inflación. Y ya los bancos centrales del mundo desarrollado nos dijeron no, lo prioritario es porque es mucho más costoso dejar la inflación alta por mucho tiempo a incluso tener una pequeña, corta recesión que ayude de todas maneras a, digamos, aliviar desequilibrios en las economías. Entonces estamos en este proceso complicado y todos cruzando los dedos para que la Reserva Federal cambie de lenguaje, pero datos como el de inflación de hace 2 días no ayudan. Volvieron a generar volatilidad y hoy el mercado otra vez incorpora que la Reserva Federal puede alcanzar una tasa de 4,25 como la tasa final y apenas estamos en 2,50. Entonces vamos a seguir viendo volatilidad hacia adelante. Y
Entonces, miren la gráfica a la derecha, es como la importante acá, hay una correlación enorme, pues como es de esperarse, entre la liquidez global, que es la línea naranja, y los flujos de portafolio hacia mercados emergentes, la correlación en el tiempo, como es de esperarse. Hoy estamos compitiendo todos por cada vez menor liquidez y obviamente con tasas de interés altas, lo que implica esto. Así que dependemos de la Fed. Yo espero que en algún punto de finales de este año, se nos corre cada vez más, pero probablemente al cierre me dijeron que eran 40 minutos y eso no está diciendo eso. Al final de este año hay un cambio en el lenguaje de la política de la Reserva Federal y empecemos a ver un punto de inflexión también en los mercados. Esa es la expectativa, que en algún momento el dólar empiece a dejar de estar tan fuerte, que los mercados empiecen a recuperarse, el de acciones, renta fija, pero no sabemos si eso va a ser noviembre, diciembre, enero, febrero, dependemos de la Reserva Federal, pero lo cierto es que estamos cada vez más cerca. Entonces, el punto es, sigo pensando, la Reserva Federal es clave para los mercados. El principal riesgo, de todas maneras, son los conflictos geopolíticos y hay que tenerlos en cuenta. Entonces, yo creo que todo esto está sobrediagnosticado, todo lo conocemos, estamos en un mundo bastante complejo y entonces aterrizo esto a la región. Y hago un comentario ahí que se me ocurría ayer, digamos, dado el nombre de la charla, y es, pucha, estamos enfrentando muchos cambios políticos en Latinoamérica, el péndulo se movió hacia la izquierda, y el contexto internacional pues no ayuda para absolutamente nada, porque la alta inflación lo que genera es más demandas sociales y más presiones sobre los gobiernos. Y ahora pues estamos en un contexto complejo, como digo, de muchos cambios en el contexto latinoamericano. Algo que ha sido positivo en medio de toda esta coyuntura es que Latinoamérica es la única región que no ha visto sus proyecciones de crecimiento este año caer. Eso es una buena noticia. Y la explicación es esto, términos de intercambio. En la medida en que pues, la guerra entre Rusia y Ucrania complicó más las cosas y los precios de los commodities subieron, eso nos dio un colchón adicional. Y aquí hago un comentario de Colombia. La línea que ustedes ven ahí que sube sin parar y atraviesa todas las demás son los términos de intercambio de Colombia. Nosotros, como los mayores exportadores netos de combustibles, petróleo y carbón, hemos sido de lejos, incluso en el mundo, me atrevo a decir, porque Rusia no cuenta aquí, los más beneficiados por el fuerte aumento de los precios de la energía a nivel mundial. Ya los otros países empiezan a sufrir porque por los riesgos de recesión, el precio del cobre, agrícolas y demás empiezan a caer, mientras que los precios de energía permanecen altos. Y la mayor parte de países, aparte de Colombia en Latinoamérica, son importadores netos de combustibles. Por lo tanto, los precios actuales de commodities están jugando en contra de esos países en términos de actividad. Colombia el más beneficiado, pero evidentemente en la medida en que haya una recesión, hoy el mercado está incorporando una recesión leve global el próximo año, pues vamos a ver esos términos de intercambio caer un poco más, para Colombia también, ya el petróleo está en 89, un poco menos el WTI, y eso claramente nos va a ir afectando el crecimiento económico. Esto es lo que estamos enfrentando en la región. En Brasil tenemos el 2 de octubre elecciones generales, en Chile seguimos en un proceso constitucional complejo, en Colombia primer gobierno de izquierda en la historia, 38 días de gobierno, y Perú un estancamiento político sin fin. Ya más de un año lleva el presidente Castillo y digamos que sigue habiendo muchas complejidades. ¿Y qué ha pasado en este escenario? Esto que ustedes ven aquí son las salidas de flujos de capital de residentes hacia el exterior. Para mí esta es la lámina más interesante de toda la presentación. Desde que comenzó la crisis social en Chile, finales del 2019, se han ido alrededor de 25.000 millones de dólares de recursos de chilenos hacia el exterior, más o menos 7 puntos del PIB. Desde que el presidente Castillo en Perú quedó presidente, se han ido el equivalente a 5 puntos del PIB, más de 11.000 millones de dólares. En Brasil, últimamente han empezado a salir más flujos, porque pues, no ha habido elecciones todavía, pero ya se nota un impacto.
estos son flujos de deuda pública, y en el caso colombiano no han salido muchos flujos, apenas van 1.7 del PIB, pero en el acumulado del semestre es lo más fuerte que hemos visto desde al menos el 2000. O sea que sí, el tema político, sin duda, si alguien se lo pregunta, está impactando en toda la región, porque es normal que uno le pregunten, ¿tú crees que? No, no creo. Ahí están los datos, ¿sí? Y es importante tener presente esto. Muy puntual, tema de Brasil. ¿Qué pasa si Lula gana? ¿Será similar al de los 2000? Yo simplemente hago un comentario aquí, y es que incluso los brasileros dicen, pero mira, con Lula da Silva no le fue tan mal a Brasil. Él estuvo entre el 2003 y 2010, y yo lo que le digo a mucha gente, incluso a los brasileros mismos, es ¿a qué presidente le fue mal entre el 2000 y el 2010 en Latinoamérica? A ninguno, porque estábamos en el superciclo de precios de commodities. Había dinero para gastar, para todo. Ahora la pregunta es, un Brasil endeudado hasta el cogote, 80 puntos del PIB de deuda, ¿cómo le va a ir a un Lula si llega a ganar la presidencia? Le toca actuar diferente. Y obviamente el populismo está haciendo de las suyas en Brasil. Las encuestas muestran que él sigue aventajando a Bolsonaro. Bolsonaro, ¿cuál ha sido la estrategia? Es populismo puro. Entonces, más gasto, más transferencias, deteriorando el perfil fiscal de Brasil, bajando precios de la gasolina, y todo eso pues se va acumulando. Son riesgos futuros, pero pues ahí más o menos, si ustedes se dan cuenta, ha venido sirviendo la estrategia porque ha venido cerrando la brecha frente a Lula, pero Lula sigue punteando y está bastante estable. Lo que más le preocupa a los brasileños en este momento es su economía. Cuando uno mira las propuestas de Bolsonaro y Lula da Silva, gasto fiscal puro. De hecho, Lula da Silva plantea un riesgo grande para la estabilidad de Brasil. Por allá donde dice techo de gasto, él propone revocar el techo del gasto. Y esa es la principal ancla fiscal que hay en Brasil. Incluso Lula da Silva ha sido tan explícito como decir, primero la pobreza y la distribución del ingreso que la estabilidad fiscal. Así, sin ningún tipo de vergüenza. Como si eso no implicara a futuro incluso un peor impacto sobre esas personas en las que se está pensando. Pero bueno, esa es la realidad, y Brasil pues es el país, es la referencia en la región, y obviamente vamos a estar muy supeditados a lo que pase en ese país. El mismo Bolsonaro también, por ejemplo, allá donde dice Auxilio Brasil, plantea seguir manteniendo transferencias monetarias muy altas. La mala noticia es que en Brasil no se está hablando de aumentar impuestos de manera significativa y de corregir el déficit. El tema fiscal seguirá siendo el tema más relevante en ese país. En estas secciones, aquí cuando miro lo de Chile y Perú, bueno, el mismo Colombia, hay mucho gráfico. La dejé montada así porque esta presentación es la que estamos haciéndole a nuestros clientes en estos días y la acabamos de publicar el lunes. Y entonces voy a pasar muy rápido en algunas láminas, o si no el tiempo no nos alcanza. Pero me voy a detener un poco más en lo que, de nuevo, creo que era inicialmente, o es el objetivo de esta presentación, que es enfocarnos un poquito en lo político y cómo eso está afectando la economía. Entonces, me voy a saltar algunas cosas rápido, pero quiero dar los mensajes puntuales en ese sentido. Lo primero es, qué gran noticia que se haya rechazado la Constitución en Chile, y lo decimos abiertamente. Esa Constitución chilena planteaba unos riesgos enormes sobre la estabilidad económica del país y, por supuesto, a mediano y largo plazo, social. En particular, había varios artículos que atentaban eventualmente, porque yo no puedo decir que 100% era así, porque después de la Constitución toca regular, el Congreso tiene que entrar a regular la Constitución, pero muchos de esos artículos tenían el potencial de afectar considerablemente la inversión privada, porque se amenazaba la propiedad privada, ¿sí? Entonces, realmente, esa Constitución no quedó bien hecha, y la buena noticia es que los chilenos nos han dado un ejemplo gigante. Cuando salieron a votar en su momento, salieron a votar en el 2020 el 50, casi 60% de la población del censo electoral,
y el 80% de los chilenos dijo, sí quiero una nueva constitución. Y ahora salieron a votar casi el 90% del censo electoral. ¿Esto es histórico? Y el 62% dijo no. Es decir, los chilenos dijeron sí, pero no así. Y eso es algo que ojalá, y creemos que así es, será un precedente hacia adelante en la región. Porque es evidente que nuestros países necesitan cambios. Eso es una realidad. Hay muchas cosas que ajustar. Pero claramente también hay un punto importante y es que tratar de refundar el país desde cero es un riesgo muy grande. Y los chilenos así lo identificaron y era lo que la mayoría de analistas políticos, económicos en el país pensaban. Esa constitución era un riesgo y los chilenos han dicho, sí queremos cambios, todavía dicen queremos una constitución nueva, pero no así como lo están planteando, que era completamente extrema y como digo, empezar de ceros, muchas cosas que en Chile mal que bien han funcionado relativamente bien. 8 millones de chilenos le dijeron no a la nueva constitución, superando la más optimista de las encuestas, y fíjense cómo impresionante, ese proceso constitucional había venido minando significativamente la confianza de empresarios y consumidores en Chile. Hoy la confianza está por el piso y tras el plebiscito constitucional ya se han hecho encuestas y se han entrevistado empresarios y dicen, no, la cosa cambia, empieza a mejorar, sí esperamos cambios, pero que ese debate sea mucho más sensato de lo que se dio en los últimos 2 años. No son 2 años botados a la basura como tal, va a empezar un nuevo proceso constitucional y el Congreso y el gobierno van a definir cómo hacer ese proceso de tal manera que sea mucho más, insisto, sensato de lo que estábamos viendo. Muy rápidamente unos datos económicos, Chile se va a contraer todo el 2023, esa es una de las noticias grandes en Latinoamérica. Después de crecer este año alrededor del 2%, Chile se va a contraer casi el 1,5% en el 2023. Y aquí va otro llamado de atención, o más que llamado de atención es levantada de mano, ojo con cierto tipo de políticas. Recuerden que Chile y en Perú, y de una vez lo digo para Perú también, permitieron los retiros de ahorros pensionales. En Chile van 3 por 50.000 millones de dólares. Ya les muestro cómo han caído los activos de las AFPs en Chile. Y claro, eso elevó el consumo de una manera histórica. El consumo crecía al 15% real, 20% real, todos felices, y llegó la resaca, llegó el guayabo. Se empezó a acabar el flujo, el gobierno ya no tiene la capacidad de dar las transferencias pues que estaba dando a las familias, y entonces se va a contraer el consumo. Todos sabíamos que cuando uno da tantas transferencias, sobre todo tan grandes, no está mal dar transferencias, el punto es cómo las doy, qué estoy afectando en medio de eso, pues hombre, eso iba a generar un consumo muy fuerte en el corto plazo, la gente no ahorró necesariamente, y entonces ahora viene una época donde se tiene que desinflar la economía. Entonces el consumo va a estar afectado, se espera recesión, de hecho ya está en recesión la economía chilena, y por el otro lado, el contexto político ha generado que la inversión caiga muy fuertemente. Entonces en Chile vamos a tener en el 2023 tanto contracción del consumo como de la inversión. Desequilibrios que se formaron durante la época de pandemia y pues conjuntamente con la incertidumbre política. Los desequilibrios son tantos que la inflación está al 14% en Chile, eso es absurdo. O sea, en Chile eso nunca se veía. Chile cambió de nivel, desafortunadamente, en los últimos años. Y bueno, el próximo año cerrará por los lados de 5,5, la tasa del Banco Central está en 10,75, ojalá haya terminado el ciclo ahí. Habrá espacio para algo de reducción el próximo año, pero los datos son bastante altos. La mejor noticia también con el tema del plebiscito es que se moderan significativamente los riesgos fiscales. No lo dice Credit Corp Capital, lo dicen exministros de Hacienda chilenos que hicieron un estudio. ¿Saben cuánto valía la constitución chilena que se iba a aprobar en términos fiscales? Hasta 14 puntos del PIB. 14. Una barbaridad. Porque esa, como decía un analista político que se llama Patricio Navia, esa constitución era un arbolito de Navidad, le colgaba de todo. Todos derechos, derechos, te prometo, vaya implemente eso. Yo soy un convencido de que a Chile le hubiera podido pasar lo de Colombia. Año 91, una constitución muy garantista y nunca, creo que nunca nos preocupamos por cómo buscar los ingresos para
hacer frente a los gastos que se prometieron, y ustedes ven el gasto público en Colombia desde el 93, y eso es una línea casi que vertical. A Chile le pudiera haber pasado lo mismo, así que es muy buena noticia para el tema fiscal que no se haya aprobado también esa constitución, aunque hay que decir que, pues, en medio del proceso seguramente sí va a haber más gasto fiscal, porque hay un consenso en Chile, y es que el tamaño del Estado debe aumentar, el rol del Estado en la economía va a aumentar, pero por lo menos el escenario más radical probablemente no se dé. Y lo último que quería mostrarles es, miren cómo juega el tema político en una moneda. Esto que ustedes ven acá y dice modelo 1, modelo 2, ese es el peso chileno. Resulta que desde que empezó la crisis social 2019, empezó a abrir un gap el dólar versus los modelos basados en fundamentales, o sea, el precio del cobre y el crecimiento y las tasas, y después tocó meter una variable política dentro del modelo. Cuando uno compara los dos modelos, el que tiene variables políticas y el que no, la brecha es de 15%. Es decir, hoy el peso chileno tiene incorporada casi una brecha de 15% de lo que dicen los fundamentales de la economía chilena, el crecimiento, las tasas, etc. Esa diferencia del 15% es la prima por riesgo política. Y además, en Chile están con una reforma tributaria súper ambiciosa. 4 puntos del PIB le están apuntando. Eso para mí no tiene ningún sentido. De hecho, Bachelet en el 2014 se fue por una reforma de 3 puntos del PIB y le terminó dando 1,5. Y bueno, aquí lo buscan gradual, y la reforma, yo digo que, bueno, primero es muy ambiciosa, y desde el punto de vista más estructural o de estructura de la reforma, es muy similar en concepción a lo que en Colombia se está planteando. Básicamente es aumentar impuestos a las personas naturales de alto ingreso, impuestos al patrimonio, a personas jurídicas, quitar algunas exenciones y deducciones, y aumentar el impuesto a la minería en Chile. Ese es como el core de la reforma. El punto es, tras el resultado del plebiscito, al gobierno le ha tocado echar un poquito para atrás. Entonces ya están negociando, y es probable que la reforma sea significativamente diluida, porque, de nuevo, es muy ambiciosa y el gobierno se quedó de alguna manera sin un buen capital político, porque pues el gobierno Boric estaba completamente a favor de la nueva constitución que se votó. Y tenemos en Chile un tema de ahorros pensionales, de reforma pensional. Allá hay un movimiento que se llama No Más AFPs. Pero les voy a contar algo muy rápido, a mí me da miedo hablar mucho porque aquí me podría quedar mediodía, pero miren, allá se quiere tener un sistema basado en pilares, y se está planteando, y eso yo creo que va a pasar, van a aumentar la cotización de los empleadores, pagada por los empleadores, del 10% al 16%. Y de esos 6 puntos adicionales, una parte se va a ir para un pilar solidario, para financiar las pensiones de hoy, y otra mitad no se sabe, si para la cuenta individual o para un tema colectivo. Pero bueno, eso digamos es ahorro, pero no se sabe para dónde va, si para la cuenta personal o para el resto de la gente en un futuro. El punto es, están planteando que toda esa plata nueva no la negocien, no la transen las AFPs, sino que haya nuevos jugadores. Hay un grupo grande en Chile y en Perú que quiere acabar con las AFPs. Y uno va a ver y no entiende por qué, la verdad. Pero ¿saben qué pasó? Les está saliendo un poquito el tiro por la culata. Después de los retiros, 50.000 millones de dólares, los chilenos se dieron cuenta que era mentira lo que decían de las AFPs. Porque ellos decían, los del programa o la campaña No Más AFPs, es que se roban la plata, esa plata ya no está, eso ya no existe, eso no es de ustedes. Y cuando retiraron la plata, toda estaba. Y se dieron cuenta los chilenos que era de ellos, que ese dinero está ahí. Entonces ya la gente no le está jalando tanto a esta reforma, por lo tanto es muy posible que también se modere. Inclusive, ellos habían dicho, voy a presentar la reforma el 31 de agosto, antes del plebiscito, y cuando vieron que iban a perder el plebiscito, el gobierno dijo, la voy a aplazar después del plebiscito. Y hasta hoy no hay anuncios adicionales. Seguramente también se reforme. Este era el gráfico que les debía. Ni más ni menos, los activos bajo administración de las AFPs han caído 20 puntos del PIB por los retiros pensionales. Y ese es ahorro privado. Se me olvidaba decir esto, muy importante, por favor tengámoslo todo en cuenta siempre. La ecuación, la identidad básica de economía es ahorro igual a inversión. Si yo dejo que ese ahorro caiga de las AFPs, el país no puede crecer, porque no puede invertir. Y si quiere invertir, pero ya no está este ahorro, le toca endeudarse afuera.
Por lo tanto, empiezan a deteriorarse las cuentas externas, que es lo que le está pasando a Chile. Entonces, la plata de las AFPs no es algo ahí, no, eso es ahorro nacional. Y el ahorro es fundamental para crecer a largo plazo. Por eso Chile ya no crece, de alguna manera, crece muy mediocremente y de hecho se va a contraer, como les decía, el próximo año. Perú. Perú crece poco, de hecho aquí se compara el primer semestre y crece poquito, la verdad no mucho, está relativamente estancado desde que Pedro Castillo quedó presidente y lo más importante es esto de acá abajo, perdón que todavía no domino es la confianza empresarial. Desde los años 80 la confianza empresarial en Perú no estaba tan abajo para un choque interno, porque claro, en el pasado ha caído más por choques externos, crisis externas, pero internamente nunca había habido tanto pesimismo por parte del sector privado. Entonces el problema en Perú es que hay un estancamiento político completo entre gobierno y ejecutivo eso ha impedido que haya cualquier tipo de política pro crecimiento. En Perú se requieren muchas reformas, por ejemplo, al mercado laboral, que es súper informal. Pero pues yo digo que el gobierno y el Congreso están en modo supervivencia, es uno defendiéndose del otro y el otro del uno. Entonces no han hecho nada, absolutamente nada, desafortunadamente. A los medios de comunicación les pido de Perú, por favor, no vayan a publicar nada, por si acaso. Gracias. Y realmente eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, claramente la confianza empresarial es un factor que está jugando en contra. Y además, por todo ese estancamiento político, a Pedro Castillo le ha quedado muy difícil lidiar con protestas sociales, por ejemplo. Entonces hemos tenido protestas y seguimos teniendo protestas alrededor del sector minero, sector de transporte, no hay fertilizantes, se está poniendo en riesgo la campaña agrícola el próximo año porque en Perú no han logrado resolver el problema de fertilizantes, creo que es el país que más está sufriendo con el tema, con la guerra digamos, derivada de ese tema. Así que Perú crece poquito, el próximo año va a crecer también poquito, pero lo malo es que crece, incluso uno diría, crece un poco más que otros, pero es que nunca se recuperó ni como Chile ni como Colombia. Entonces yo les hago una comparación. Hoy Colombia está 8 puntos por arriba del nivel prepandemia de actividad. Chile 5, Perú 3. Nunca se recuperó duro por ese estancamiento político, básicamente, y porque la inversión privada no sube. Entonces el próximo año vamos a tener una desaceleración y la demanda y la inversión privada no va a crecer en lo absoluto en nuestra proyección. Paso rápido esto, miren la informalidad en Perú, es absurdo. De hecho, esta es la principal razón, creemos muchos economistas, por las cuales Perú sigue creciendo a pesar de todo. Porque la gente tiene que salir a trabajar o si no, se muere de hambre. De hecho, cuando uno mira las protestas, en Perú las protestas no duran. Y esa también es nuestra teoría en Colombia en algunos casos. Se van desvaneciendo más bien rápido. ¿Por qué? Porque es que una persona que es informal, una persona que es independiente, no puede estar 8 días marchando. Entonces, ¿qué come? Eso pasa en Perú. De alguna manera eso explica ese famoso divorcio que siempre se habla en Perú entre la política y la economía. Lo que pasa es que ese divorcio ya no es tan claro, porque efectivamente Perú se está estancando y es de los países que menos crece en la región actualmente. Inflación un poquito más bajita en Perú, está el 8%. Esperamos una tasa del Banco Central al 7%, el otro año que la pueda bajar un poquito, paso muy rápido. Y afortunadamente yo les mostraba los flujos de salida en Perú recientemente, esto ha venido disminuyendo, ya los flujos se han venido calmando un poquito, los flujos de salida, incluso hay alguna evidencia de que los peruanos, algunos, han repatriado algo de los recursos que sacaron asustados hace un año cuando ganó Pedro Castillo, porque hay un poquito más de tranquilidad. Y ya les digo de dónde viene esa eventual tranquilidad. Y ese es el tema político, pero pues no voy a hacer mucha, no voy a profundizar mucho, y menos en Perú. En realidad, la gestión de Castillo muestra una muy baja popularidad, 23%. Ahora ese se volvió el promedio de todos los presidentes en Latinoamérica en el tiempo, ¿no? No cuando arranca un presidente, sino en el tiempo. En promedio termina por acá, por estos lados, 23-30. Castillo ha tenido muchos problemas, lleva 4 gabinetes, ha hecho 60 cambios de ministros, le ha censurado 4 ministros. ¿Qué más? Tiene denuncias, tiene 6 investigaciones, 5 por organización criminal,
una por obstrucción a la justicia, y ahí sigue. Y es probable que siga, según los expertos políticos, las condiciones no están dadas para que a Castillo lo saque el Congreso, lo vaque, le haga el impeachment, y además muchos constitucionalistas dicen que esas investigaciones no pueden tener un resultado mientras él sea presidente, porque él tiene fuero, ¿ya? Entonces, yo no me meto ahí, eso es supremamente legal, todo el mundo está pendiente de si puede haber un cambio de presidente o no, y mi principal justificación, y hasta ahora he acertado en lo personal todo este año, de que Castillo no va a salir pronto, es esto. Cuando le preguntan a la gente en Perú cuál es la mejor alternativa para salir de la crisis política y de ese estancamiento, el 45% dice, yo quiero elecciones generales, adelantadas ya, o sea, cambiar presidente y cambiar Congreso. Entonces, ¿qué pasa? Si el Congreso llega a sacar al presidente, la gente va a empezar a empujar porque el Congreso también se vaya. ¿Quién quiere dejar de trabajar? Los congresistas no pueden ser reelegidos en Perú. Por lo tanto, el que se va para su casa, se va para su casa. Queda desempleado. No hay incentivos. Lo único que se dice en Perú que puede acelerar eventualmente un proceso de salida de Castillo es que aparezca una evidencia de corrupción gigante, un video, un audio, como ha pasado en el pasado, pero pues por ahora nada de eso ha salido y la Fiscalía sigue investigando, todos atentos a este cuento que está complicado. Ahora, desde el punto de vista favorable, el Congreso ha sido un gran candado para evitar grandes cambios radicales. Yo digo a título personal, que lo más importante que se debe evitar en un país, sobre todo en Latinoamérica, es un cambio de la Constitución. Eso es abrir una caja de Pandora. Pues miren Chile, es que Chile ya no es el precedente, ya no tiene uno ni que explicar por qué, ¿sí? Y Pedro Castillo llegó con la bandera de un cambio a la Constitución. El Congreso era oposición de Castillo y lo primero que hace es coger la Constitución, aclarar unas normas y decir, vea, cualquier cambio constitucional, así sea de un artículo, tiene que pasar primero por el Congreso. Porque Castillo, o más bien Castillo no, pero se especulaba que Castillo estaba buscando la posibilidad de saltarse al Congreso para llamar a un referendo a la gente para una asamblea constituyente. El Congreso hizo rápidamente una norma donde dijo, no puede. Después Castillo, le dijo al Congreso, ¿será que podemos convocar a una asamblea constituyente? Y el Congreso en mayo le dijo, no. Eso ha permitido que haya más tranquilidad en Perú, hayan dejado de salir tantos flujos, se nos estabilizó el dólar, los mercados han estado un poco mejor. El problema en Perú, grave para nuestros mercados de capitales, y estamos sufriéndolo, es que hoy están en el sexto retiro de AFPs. Sexto. Ya se han chupado también como 15 puntos del PIB, una barbaridad. Entonces el mercado totalmente ilíquido. Bueno, ahorita de eso nos conversarán los que sí saben del tema. Bueno, Colombia. A ver, yo voy mirando acá. Uy, me quedan como 7 minutos. Por eso de Colombia de último. Entonces, paso muy rápido. Colombia, los que me conocen, colegas, amigos, dicen, no, pues que Velandia, usted siempre es optimista con Colombia. Yo siempre digo, sí, optimista relativo. Relativo, siempre lo digo, cuando me comparo con el resto, el país que más va a crecer en el mundo. Ahí verás si no hay motivos y no hay justificación. Otra vez Colombia lidera, otra vez, es que esto no es nuevo. 2008, 2014, cuando hubo crisis, en la pandemia caímos menos, en la recuperación el año pasado subimos más y ahora vamos a crecer el 8%. Esa es nuestra estimación. Es impresionante. Ahora, ¿qué está pasando en Colombia? Muchas cosas. Lo que les mostré atrás, de términos de intercambio, unas remesas que suman 3 puntos del PIB, nos estamos volviendo en los principales receptores de remesas de Latinoamérica, eso está afectando positivamente el consumo. Tenemos un mercado laboral que ya está a punto de alcanzar los niveles prepandemia, tenemos un crédito que va volando, bueno, sobre eso ya ha habido alertas porque está creciendo muy duro, el crédito de consumo va al 23 anual, eso hay que moderarlo, bueno, el Banco de la República está haciendo la tarea, pero todo eso por supuesto está ayudando. Obviamente esto no es sostenible y vamos a esperar una desaceleración gradual hacia el futuro. Ya los indicadores líderes muestran eso. Estamos hablando de un crecimiento el próximo año que podría tender más o menos al 2%, aunque el Banco de la República tiene 1%, como para que lo tengamos presente. Para mí ese crecimiento no es malo. Cuando usted crece 11 el año pasado, después 8, seguir creciendo es positivo. De hecho, ojalá no nos pase lo de Chile y nos contraigamos un poquito, porque hay mucho desequilibrio, por ejemplo, como se ve en nuestro déficit en cuenta corriente.
Entonces la confianza del consumidor está en niveles bajos. Ojo con esto, yo no puedo decir que sea un cambio de tendencia ya per se, pero esto no es normal y entre junio y julio cayeron muy fuerte las ventas de vivienda. No es normal. Entonces, cada uno puede sacar conclusiones porque yo no puedo decir que es eso o no, pero probablemente es eso. Junio, elecciones, julio, se contraen las ventas de vivienda, también seguramente impactadas por la reforma tributaria, ya con las expectativas de la que las personas de mediano alto y alto ingreso van a salir pues afectadas. Yo hablaba mucho de cómo impresionante la confianza empresarial y las expectativas de inversión. Estas encuestas del Banco de la República estaban altísimas antes de elecciones. Bueno, ya empieza a caer. Entonces es una combinación de dos cosas. Uno, incertidumbre. La incertidumbre genera eso. Más allá de que se puedan sacar conclusiones de algún tipo, yo creo que en este momento, en lo personal, creo que es imposible determinar exactamente hacia dónde vamos, en lo político, en lo económico, en este momento, con 38 días de gobierno. Hay que esperar un tiempo. Pero solo la incertidumbre genera eso. Usted pone el freno, esperar y ver. Y segundo, la reforma tributaria afecta de manera importante a varios sectores de la economía y eso se empieza a reflejar acá. Muy preocupados y estamos con que la inversión en infraestructura está 30% por debajo de niveles prepandemia. El gobierno nacional tiene que mirar cómo recupera eso. Lo de la inflación, dos cosas, dos debates que hay que hacer muy complejos en este país y ojalá se haga un debate sensato. Uno, salario mínimo. Si la inflación va a cerrar como esperamos alrededor del 11 este año y el presidente Duque subió el salario mínimo real 4, histórico. Esperemos que no sigamos en esa tendencia. Eso es importante. O si no, la inflación se nos vuelve persistente. Uno. Y la otra decisión política muy relevante son los precios de la gasolina, que ya se dijo, los vamos a subir. Ok, va a depender de cómo, qué tan rápido, hasta dónde, porque si no, pues evidentemente vamos a tener una persistencia inflacionaria importante. ¿Qué estamos esperando el otro año? Una inflación de 6,5. Muchos podrían decir, ah, no, pero cae más del doble de la meta del Banco de la República. O sea, eso no es buena noticia. Todavía estamos hablando de más del doble de la meta del banco, con todo y que la inflación sube. El Banco de la República sube tasas. Ahora, ¿puede ser mayor? Depende del gobierno. Entonces, súper importante eso. Esperamos un Banco de la República llegando al 11 este año y bajando eventualmente la tasa el próximo año a 8, de nuevo, dependiendo de las decisiones que se tomen. No voy a hablar de la reforma tributaria, esto está sobrediagnosticado y como dijo el doctor Jaime Humberto, van a hablar mucho de esto, yo creo, en estas sesiones. El famoso déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Gasolina es un gran tema. Eso sí, yo diría, recordemos simplemente que los ponentes de la reforma tributaria han dicho que probablemente la discusión nos lleve a una reforma tributaria por ahí de 16 billones. O sea, ni el ministro ni el presidente han dicho que allá vamos, pero los ponentes han venido sugiriendo eso. Y pues tendemos a pensar que sí, que la reforma se va a diluir. 25 billones es demasiado. De nuevo, yo vuelvo a hablar de Bachelet, año 2014. Usted cuando es tan ambicioso subiendo los impuestos, probablemente, como dicen, lo comido por lo servido, termina con una economía más golpeada, porque nos está sacando plata a personas naturales de alto ingreso, a personas, bueno, yo no alto ingreso, digo a las personas de alto ingreso, a las empresas y demás, ¿cierto? No fue un vainazo, doctor Juan Pablo. Pero en realidad, lo cierto es que yo creo que está demostrado que no compensa el mayor gasto social lo que dejamos de consumir personas de mediano a alto ingreso y lo que dejan de invertir las empresas. No es lo mismo. No es lo mismo, no es comparable, incluso disminuye la productividad. Entonces, habrá un impacto, como está la reforma, negativo, ya lo estamos incorporando parcialmente, pero de nuevo, eso dependerá de cómo salga el texto final. Y desde el punto de vista de nuestro mercado, pues, como está el texto, nos vamos a morir, ¿sí? Aumentando dividendos al doble y poniendo por primera vez impuestos a las ganancias de capital en acciones, con un mercado que cada vez es más pequeño, terrible. Ahora, el ministro ha sugerido que van a revisar el tema y ojalá, de nuevo, se dé una discusión sensata. Yo tengo que decir algo positivo también.
Ustedes me pueden juzgar y me pueden llover tomates, pero hay algo que yo creo que juzgo relativamente positivo es, hagan de cuenta que Gustavo Petro no está en el poder, que no hay ni izquierda ni derecha. Sale esta reforma tributaria como está. ¿Ustedes distinguirían si es de derecha o de izquierda? Yo digo que no, esto es más de lo mismo. O sea, yo he visto esta reforma, la hace un año con Carrasquilla, ¿no? Hay un detalle que sí no es, digamos, tan ortodoxo, que es el de impuestos a las exportaciones mineras. Pero también, pues eso como que pega en el palo porque hay muchos países que realmente lo están considerando, contemplando. Pero esta reforma no tiene nada que uno diga, nos va a cambiar. No, también hay que reconocer eso, no lo veo. De hecho, lo pongo allá abajo, muy importante, yo no sé por qué circuló un documento de un experto antes de la reforma diciendo que iban a poner impuestos a las salidas de capital. Y a mí me lo preguntaban, y quiero que ustedes sepan, y seguramente muchos lo saben, que el dólar llegó a 4.700 en parte por ese rumor. Y yo dije, pues yo nunca escuché nada de eso del equipo económico de gobierno, obviamente sería terrible, porque cualquier cosa en ese sentido sería a la Argentina, y eso no salió, no hay nada de eso. Entonces también hay que reconocer que por ahí vino algo más de tranquilidad, porque eso sí sería terrible en términos de la confianza para la inversión. Me preguntan mucho, Daniel, ¿usted cree que el dólar está reflejando en Colombia el mayor riesgo político? Pues miren la gráfica y respóndanse ustedes solos. Y lo que pongo arriba en el titular, la moneda más depreciada del mundo desde finales de mayo. Si ustedes me preguntan a mí, y voy cerrando, en buena parte, ¿por qué está pasando esto? Incluso hicimos un modelo, que es este que está a la derecha, no me detengo mucho, pero el punto es, el modelito nos sugiere que si no fuera por el riesgo político, estaríamos unos 200 pesos por abajo en tipo de cambio. O sea, hay un pedazo, hay unos 200 pesos del dólar actual que no lo explica ni el dólar global, ni las tasas de interés, ni el petróleo. Hay algo que no lo explica. Entonces uno asume que los 200 pues es ruido o incertidumbre política. Para mí lo que más está afectando el mercado de dólar actualmente es el tema de transición energética, que claramente hay que mirar con mucho detenimiento, sobre todo en un contexto donde la cuenta corriente va a cerrar este año por los lados de 5,4 y el próximo año todavía salta alrededor del 4%. Entonces, aquí les doy solo un comentario puntual, y es, si bien es cierto que los contratos de exploración que hoy están funcionando, digámoslo, pueden darnos para 8 o 10 años de petróleo, eso yo no lo sé, pero es lo que dicen, listo, nos da para 10 años, por decir algo. Lo que pasa es que si no exploramos más, en ese momento vamos a tener igual que dejar de exportar. O sea, obviamente podemos tener para nuestra producción interna, pero no para exportar. Entonces el mercado hoy se empieza a cuestionar, ven, y entonces en 10 años, ¿qué te va a reemplazar eso que hoy pesa el 35% de las exportaciones? ¿Y qué te va a reemplazar una inversión directa que te pesa 30%? Solo en el primer semestre a petróleo y minería han entrado, mal contados, 1.600 millones de dólares a esos dos sectores en inversión extranjera. Y yo sí les quiero decir, creo fielmente, que si se quitan o ya se dejan de otorgar contratos de exploración, hoy esa plata deja de entrar, porque pues esa inversión sí es de una. Entonces muchos nos quedamos hablando de las exportaciones futuras y qué va a pasar y la producción, pero ¿y la plata que entra y que nos mantiene el dólar tranquilos y nos financian esa cuenta corriente qué? Esa es la discusión que creo que hay que dar también en este contexto, y creo que por eso el dólar está en niveles altos y se va a mantener en niveles altos, esa es la realidad, es lo que esperamos, no vemos grandes caídas. ¿Y saben por qué no veo grandes caídas? Y aquí termino con esto, mezclando un poquitico de política. No veo grandes caídas del dólar porque, bueno, el dólar puede caer por temas externos. No lo veo tampoco en los próximos meses por lo que está pasando con la Fed y la inflación y todo este cuento, no lo veo. Pero es algo que se nos puede atravesar y nos puede acercar el dólar, ojalá. Pero quitemos lo externo. Internamente, yo no sé el mercado exactamente qué está esperando desde el punto de vista del nuevo gobierno para que el dólar caiga. Porque si ustedes me preguntan a mí, dentro de lo estructural, el presidente ha dicho todo lo que el mercado quisiera escuchar. Reconozcámoslo. Este discurso que él da 2 días antes de la segunda vuelta presidencial
para mí lo hace ser presidente de la República, agarra a todos los indecisos con ese speech, está en YouTube, 12 minutos dura, 5 compromisos inalienables de mi potencial gobierno, y dice, no buscaré la reelección, respetaré la separación de poderes, respetaré la Constitución y respetaré la propiedad privada. Lo dijo. ¿Y qué pasó con los mercados? Nada. ¿Sí? Pues por ahora. Después da su decálogo en el discurso de posesión y dice, cumplirá y haré cumplir la Constitución. Es decir, nos sigue enviando el mensaje, afortunadamente, de que él no tiene la intención, el gobierno no tiene la intención de abrir esa caja de Pandora de cambiar la Constitución. Y eso es muy importante. Y el mercado no ha caído. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no ha caído? Ah, bueno, cada uno en sus cabecitas sabrá por qué no ha caído. Y yo creo que claramente es un tema de esperar y ver. Vamos viendo señales todos los días, qué pasa con transición energética, qué pasa con la reforma tributaria, ya se habla de la reforma pensional, que no puedo detenerme aquí porque sería otra media hora, y que nos preocupa mucho, muchísimo, como está planteada desde el punto de vista. Creo que esa es más complicada que la misma tributaria para el mercado de capitales colombiano, la pensional. Entonces, claro, vamos a estar en el día a día esperando y viendo cómo se dan las cosas. Entonces, para mí el dólar se va a mantener alto, con presiones incluso hacia el alza, porque difícilmente en el corto plazo vamos a tener total claridad de lo que va a pasar. Una vez salga la reforma tributaria, vienen otras, vamos a estar pendientes de la reforma de transición energética o los cambios que quieran hacer, etcétera, etcétera, y el mercado difícilmente va a estar, digamos, completamente tranquilo y va a estar más bien a la espera de señales. Ahora, estoy hablando de lo que queda de este año. Probablemente en el 2023 tengamos mucha más claridad. Y yo creo que aquí termino, pero sí les dejo un mensaje final para mí, de nuevo, positivo, por lo menos hoy donde estamos parados, y es lo último. Contra un Chile, contra un Perú, partimos de un punto de partida diferente. Es el único presidente de esos 3 países donde Credit Corp está ubicado que no, de entrada, propone una asamblea constituyente. Y eso es una ventaja enorme que nos da tranquilidad. Pero bueno, como digo, creo que los primeros 100 días, nunca había sido tan verdad esto, van a ser relevantes para ir entendiendo cuál va a ser la dinámica del próximo gobierno. Esperamos que todo salga bien y las discusiones sean sensatas. Muchas gracias.